madre, una mujer de origen pobre, es casi que un pasaporte seguro para que sus hijos rompan el círculo de la pobreza. Entonces, esa inversión es altamente rentable. Hay que hacer un gran esfuerzo por evitar que en una situación de crisis, que en una situación de aprehensiones familiares, las niñas sean retiradas de las escuelas. Y eso no es tan caro. Eso amerita un trabajo de convencimiento, un trabajo de retención. Probablemente los programas como que ahora se va a llamar Comunidades Rurales Solidarias o Comunidades Urbanas Solidarias, que se va a empezar a implementar, puedan tener un impacto en esto, porque en las recomendaciones que se hacen, en las propuestas que están manejando como insumos para la elaboración de este programa, está tratar de que la retención escolar no sea solo en los niveles básicos, sino en los niveles de los grados de bachillerato hasta que terminen los ciclos de formación. La pobreza sigue creciendo. El mismo PNUD dice que ahora hay también un incremento importante en la pobreza urbana. Sí, claro. ¿Cómo entender este manejo de pobreza pensando en que todavía falta mucho por recorrer de 2009 y algunos apenas dicen que tal vez en 2010 la situación económica mejore, pero para nosotros será difícil esa recuperación? Sí, la pobreza, a ver, y eso es muy importante que me lo pregunte. El tema no es que hay algunas condiciones en el área urbana que hace que la pobreza en el área urbana sea peor. Acordémonos que sigue habiendo migración interna y que sigue habiendo el impulso de las poblaciones rurales de acercarse a los centros intermedios o más grandes en búsqueda de mejores accesos a los servicios, y los encuentran. Aún en los cordones marginales de nuestras grandes ciudades, no es cierto que las condiciones de vida sean necesariamente peores que en el campo. Lo que estamos teniendo es un traslado de pobreza rural a las ciudades y a los núcleos urbanos, lo que hace que obviamente aumente la pobreza en los núcleos urbanos, no porque haya condiciones peores o mejores. La pobreza es la pobreza, y las situaciones críticas, o sea, a veces vemos con añoranza, bueno, la gente, ¿por qué no se queda en el campo? La gente cuando es pobre en el campo también lo pasa muy mal. La gente cuando es pobre en el campo no tiene acceso a muchísimas cosas. En los temas de violencia las mujeres no tienen acceso a redes de apoyo. Yo creo que todas nuestras ciudades, aún en medio de una inmensa precariedad, están absolutamente llenas de historias de éxito, de familias que llegaron con una mano adelante y otra atrás, y que sus hijos fueron a la escuela, y que sus hijos lograron tener acceso a algunos niveles de educación con muchas precariedades, y que lograron salir adelante. Entonces, yo creo que eso es muy importante, o sea, no hay que satanizar las ciudades. Son problemas distintos, son problemas que hay que abordarlos. Hay mucha pobreza extrema en los círculos periféricos de las ciudades. Hay algunas cosas que son mejores y otras que son peores. El acceso a los servicios es mejor, la capacidad de producción individual es inferior, porque no tienen ni un pedacito de tierra propia o ajena para sembrar algo. Entonces, hay que abordarlos de manera distinta. Sí, la pobreza está creciendo, pero hay por lo mismo que establecer y que abordar acciones diferenciadas para hacer intervenciones en uno y otro sector. Leonor, permítame hacer una pausa. Enseguida regresamos. Me interesa profundizar sobre lo que significa el proteger, es decir, qué le toca a un Estado en una situación como esta cuando se le recomienda proteger. Enseguida regresamos. Leonor Calderón, representante del Fondo de Población de Naciones Unidas, nuestra invitada esta mañana para abordar el tema que propone precisamente este Fondo de Población a nivel global, el proteger de la crisis económica mundial a las poblaciones o a las personas marginadas en las sociedades. Yo precisamente preguntaba sobre eso antes de irnos a la pausa. ¿Qué significa proteger? Es decir, porque uno pensaría, la recomendación para el Estado salvadoreño, mire, proteja a esta población, pero con los niveles de pobreza y de lo que hemos hablado, es realmente una situación cuesta arriba cuando también la pobreza le llega a la misma bolsa del Estado. Así es. Mire, en días pasados tuvimos la oportunidad de escuchar algunos planteamientos con relación al propuesto sistema de protección universal que está proponiendo la Secretaría Técnica de la Presidencia como parte del plan anticrisis, además, ¿no? Yo creo que hay conceptos que son muy importantes. O sea, se está hablando primero de protección universal
que ya de por sí es un concepto muy interesante. O sea, y es un reconocimiento del Estado de que yo, Estado, tengo alguna obligación indelegable con mis asociados. O sea, el hecho de que mis ciudadanos sean pobres o no, todos tienen acceso y deben tener, todos tienen derecho y deben tener acceso a algunos niveles, a un paquete mínimo de ejercicio de derechos. Y hay un tema que me pareció muy interesante que lo escuché, el hecho de tener acceso a servicios de salud o a prestación social no tiene que ir vinculado a la actividad laboral. Normalmente habíamos siempre pensado, bueno, seguridad social tienen los trabajadores, los que cotizan, pero realmente seguridad deberíamos tener mínima todos los ciudadanos. Seguridad de poder comer, seguridad de poder tener educación, seguridad de movernos. Se dice fácil y a lo mejor no se hace tan fácil, ¿verdad? Es complicado. Pero hay compromisos que el Estado no puede delegar. Educación como la educación como un derecho de la población, acceso a ella, y los énfasis que nosotros sugerimos o recomendamos son énfasis en retención escolar de las personas adolescentes, no solo de los niños pequeños, sino de las personas adolescentes, tratar de que completen más su ciclo escolar en un momento donde el mercado laboral no les va a ofrecer ninguna alternativa y en donde mantenerse en la escuela les previene a las chicas de embarazo adolescente, a los chicos de conductas adictivas y de conductas de riesgo. Entonces es importante invertir un poquito más, que no es mucho, para retenerlos en las escuelas antes que resolver los problemas que eso signifique. En el caso de las mujeres igual, mantener el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, mantener esto que se ha hecho, por ejemplo, ahora de la gratuidad de las consultas y de tal, es muy importante porque realmente, ayer escuché una cifra muy interesante, al eliminar el cobro voluntario en los centros de salud, la demanda en los centros hospitalarios y centros de atención de salud se incrementó en un 30%. O sea, no es que la gente se haya enfermado un 30% más, lo que podemos inferir de esto es que había un 30% que se autoexcluía, porque le costaba, por muy poco que fuera, le costaba llegar a estos servicios de salud. O sea, a eso me refiero yo con proteger, con realmente que el Estado cumpla esas obligaciones, pero no es solo el Estado. Cuando nosotros hacemos un llamado, lo hacemos un llamado a la sociedad en su conjunto. Si un empresario que tiene una actitud responsable ante la sociedad y que por razones de la crisis tiene necesariamente que disminuir su actividad, que piense un poquito más a la hora de recortar los empleos de las mujeres, que sepa que el impacto en la sociedad al dejar una mujer de percibir un ingreso, por poco que sea, es un impacto mucho más violento en sus hijos, en su casa, en su hogar. Con todo esto, uno ve el histórico de cómo se ha venido comportando la política económica de nuestro país, por ejemplo, y venimos de una situación donde el Estado era menos subsidiario o se buscó que lo fuera para que la gente por su propio medio creciera económicamente, etcétera. Ahora estamos retornando a los estados más subsidiarios. Se cayó. Por supuesto, volvemos pero con las dificultades mismas que cada estado tiene, porque los recursos son limitados del mismo estado. ¿Esto en qué medida también podría llevar a tener una crisis más grande para el total del país? ¿O cómo entenderlo contra las voces que dicen estamos acomodando a la gente a recibirlo todo? No, yo creo que no. O sea, recibir educación, recibir salud, recibir algunas garantías en la forma de ganarse la vida, no es darle el dinero a la gente. Yo creo que son derechos que todas las personas tenemos, que están consignados en los documentos fundamentales del Estado, que hoy día son reconocidos como derechos humanos fundamentales. O sea, no son los derechos humanos secundarios. Ni siquiera estamos hablando de otras cosas que son igualmente importantes, libertad.